Buenos días, señor presidente. Buenos días a todos, señor subsecretario. Yo nada más quería una precisión, ya que dice usted que se redujo de 40 a 30 días, nada más para que no quedara como ruido, ¿no? Entenderíamos que del día 27, 28 de este mes podríamos empezar una etapa crítica. Esto dependerá, aquí viene la aclaración, esto dependerá del número de casos que se avance, podría decretarse o señalarse este periodo. Pero si no avanzan los casos, podríamos superarla, y si el factor clima también sería de utilidad para dispersarla. Gracias por hacer estas preguntas, porque manifiestan algo que seguramente parte de la audiencia todavía le queda duda. Primero, aquí no hablamos de etapas críticas y hemos dicho que analizamos rigurosamente las características de esta epidemia en el mundo y la situación que podría vivir México antes de que identificáramos el primer caso. Cuando llegó el primer caso, lo volvimos a analizar. Esta fue una sesión conjunta del Comité Nacional para la Seguridad en Salud, que coordina esta respuesta, y el Comité Nacional de Emergencias. Y justamente ahí es donde identificamos que no reúne las características para ser considerado una emergencia. No confundir con si es o no una epidemia. No hay duda que es una epidemia, pero no reúne las características para ser considerado una emergencia en este momento. En este escenario 1, muy posiblemente durante el escenario 2, en la medida en que tengamos pequeños brotes comunitarios, en conjunto se contaría por cientos, y principalmente que no se rebase la capacidad hospitalaria. Y no se necesita ninguna declaración de emergencia para hacer medidas de salud pública que podrían incluir el cierre selectivo, pero aquí quiero ser enfático, selectivo de eventos públicos. Enfatizo lo de selectivo para que no haya sorpresa alguna de que un festival se cancele y otro festival no se cancele. ¿De qué va a depender esto? De las características del evento y del momento epidemiológico. Si en un estado tenemos una situación de transmisión comunitaria y hay un evento grande, es probable, insisto, es probable, no es una regla directa, que se va a analizar, bueno, es seguro que se va a analizar y es probable que se recomiende cancelar. Y eso no debe llevar de manera automática a cancelar todos los eventos semejantes. Gracias. El colega, y vamos a dar aquí lugar a dos mujeres por acá. Gracias, doctor Arturo Páramo, Grupo Imagen. Señor presidente, buenos días. Señores funcionarios, buenos días, compañeros. Para tratar de ser más concreto con fechas, dado lo que usted comentaba de la espera, que es evidente que va a ocurrir en algún momento la transmisión comunitaria. Este plazo, usted lo describía en la gráfica, va a llegar más o menos a final de mes. No hay una fecha específica, pero se espera que suceda. En esos días estarán sucediendo varios eventos en todo el país. Entiendo lo de la selectividad. Y, por ejemplo, yo le planteo así concretamente un caso, el tianguis turístico. Es un evento en el que viene gente de todo el mundo, vienen clientes de todo el mundo, vienen expositores, y ahí evidentemente habrá algún momento en el que se contemple si se continúa o no con este evento. Entiendo que es un evento de mayor interés, en el que se hace una buena cantidad de citas de negocios, pero también, como usted lo comentó, la salud es lo primero. Me refiero a este caso específico porque ese sí es, pues viene gente de todo el mundo, claro, de algunos países en donde ya hay transmisión comunitaria y de algunos países donde todavía no. Sí. Ese caso me gustaría mucho, y ahorita le hago otra pregunta también que tiene que ver con algunos otros eventos masivos próximos. ¿Cómo no? También le agradezco la pregunta, David. Sobre Arturo Páramo. Arturo Páramo, sobre este tianguis turístico que está programado para el 22 de este mes, en solo 2 fines de semana, en Mérida, Yucatán. Y el ejemplo nos sirve para ilustrar varias cosas. Una es justamente la diferencia de los eventos. Hay eventos que tienen una afluencia internacional muy masiva, el porcentaje mayor es de asistentes internacionales, desde su planeación, así están diseñados, es el caso de este tianguis. En cambio, hay otros eventos donde puede ser circunstancialmente que algún turista que está en México acuda, pero la gran cantidad son nacionales. El ejemplo también nos ayuda para ilustrar el nivel de detalle que tiene
el análisis que hacemos. Y por eso estas listas exhaustivas que señalé, aprovecho para agradecer la buena colaboración del Consejo Coordinador Empresarial, que tanto a través del Secretario de Salud como a través del Secretario de Hacienda nos han estado ayudando a compilar estas listas, pero además a facilitar el diálogo con el sector empresarial, como señalaba de las reuniones recientes que tuvimos con Coparmex. Pero además lo que nos ayuda a ilustrar es las distintas posibilidades, es decir, no todo es decir cancélese, existe la posibilidad de posponer los eventos. Entonces, esto también espero para tranquilidad de todas las personas que estén involucradas en la preparación de eventos, ya sea como promotores o como organizadores o incluso como patrocinadores en términos monetarios. Nos queda muy claro que estas actividades masivas implican contratos, implican seguros, implican gente que participa, etcétera, y lo que queremos es minimizar, reducir los riesgos para la salud, pero también queremos que no haya, como consecuencia de la acción sanitaria, un daño innecesario a la economía. Como he dicho, justo es el espíritu del Reglamento Sanitario Internacional. Entonces, en este caso, para contestarle, precisamente ayer tuvimos una nueva conversación. El secretario de Salud, el secretario de Turismo se mantienen en muy buena coordinación, nos han instruido a los subsecretarios que veamos los detalles técnicos y ayer por la noche, platicando con el subsecretario de Turismo, estuvimos viendo las distintas posibilidades. No se ha tomado una decisión completa todavía, lo dejo en claro, pero existe la buena disposición por parte de los organizadores empresariales de proponer la posible posposición. Entonces, eso es una solución bastante alentadora porque permite no tener un evento en el momento más crítico de transmisión, pero una vez que ha bajado la transmisión, poder recuperarlo. Y lo importante es que los planes se concerten anticipadamente para minimizar el daño a la salud y el daño a la economía. Gracias. Más o menos me contesta la siguiente que le quería hacer. El Vive Latino es este fin de semana. Me imagino que es más o menos difícil ya posponerlo. Ya es inminente. Pero hay otros que se van a llevar, por ejemplo, el Pal Norte del 20 al 21 de abril, que sería una etapa distinta, entiendo, también de esta etapa que estamos viviendo de la epidemia, y el Hell and Heaven del 14 y 15 de marzo. Así es. Es decir, coincidió, se acomodó todo para que fuera este momento con estos eventos masivos. ¿Hay algún deadline, hay algún momento crítico para poder tomar esa decisión y, como usted comentaba, afectar lo menos posible a estos eventos? ¿Cómo no? Los criterios generales, porque hay más de 8,000, en esta lista tenemos más de 8,000 eventos y seguramente hay más, la lista sigue creciendo. Hemos clasificado los eventos en 3 tipos con 2 variantes. Tipo 1 son eventos donde el gobierno federal es el organizador, es el patrocinador. En esto, la mayoría son eventos que organiza las Secretarías de Estado, en particular la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hay una convención también sobre los derechos de la mujer a una vida libre de violencia y en general a las mujeres. Su análogo en Nueva York, en el Foro de Naciones Unidas, fue cancelado, iba a ocurrir en mayo. Y México precisamente va a ser una de las 2 sedes junto con París para este evento. Es un evento de extraordinario interés porque obviamente atiende a un asunto de primerísima importancia que es la protección de las mujeres y su derecho a una vida libre de violencia y sus derechos reproductivos. Pero estamos justamente trabajando con Relaciones Exteriores para ver los escenarios posibles de posposición. En algunos casos, cuando son reuniones más pequeñas, se puede manejar, es el ejemplo de un festival de cine que va a ocurrir internacional en Guadalajara, donde por el tamaño es manejable el poder hacer las otras acciones de salud pública, el tener una provisión de servicios de higiene de mano, obviamente baños y demás, pero alcohol gel, y sistemáticamente estar dando recomendaciones a los asistentes. La recomendación básica, y la hago para toda la población que haya viajado, es: si usted estuvo en los últimos 14 o 15 días en uno de estos 10 países con transmisión alta de coronavirus y regresó a México y durante los primeros 15 días de estar en México desarrolla síntomas, fiebre, tos, dolor de cabeza, etcétera, alerte a la población, a la autoridad sanitaria.
Esto puede hacerse de manera directa cuando se atiende a un servicio de salud pública. Si se hace con un proveedor privado, con un médico privado, el médico está obligado por Ley General de Salud a notificar a la autoridad sanitaria, o puede hacerlo usted y su familia de manera directa llamando al 800-0044-800. Entonces, en términos de los eventos, obviamente no le puedo dar respuesta para cada uno de ellos, pero la regla general es eventos internacionales, eventos nacionales. De ambos casos, organizados por gobierno federal, organizados por gobierno estatal, o bien organizados directamente por empresas privadas, y por eso tenemos todas estas listas que vienen de ahí. Y esta dinámica que se inició desde anoche con el anuncio del presidente Donald Trump, evidentemente ya no habrá un momento en el que ya no haya vuelos de Europa a Estados Unidos. Esos vuelos se tendrán que reprogramar, seguramente vendrán algunos a México por la distancia y seguramente se tendrá que reforzar, ya lo comentó hace rato, pero el aeropuerto de Cancún, pienso, en el de la Ciudad de México, se hará este reforzamiento del que hablaba. Todos los aeropuertos internacionales, y los 5 de mayor importancia son precisamente Cancún, Ciudad de México, Acapulco, Tijuana, y me falta por ahí uno, y Cabo San Lucas y Guadalajara. Todos los aeropuertos internacionales escalan este protocolo. El lineamiento va a salir hoy de manera formal. Algunos, de hecho, ya lo habían tomado como iniciativa, específicamente el de Cancún. El gobierno estatal ya había tomado estas iniciativas. Una mujer por allá, otra mujer por acá y otra mujer por acá, y luego 3 hombres. Buenos días. Buenos días, subsecretario. Rocío Jardines, de W Radio. Hacerle 3 preguntas. Primero, si nos puede hablar sobre las pruebas que se han realizado en nuestro país, ya que pues muchos de los señalamientos precisamente van en relación a que si tenemos pocos casos es porque no se han hecho las pruebas necesarias. Queremos saber el número de pruebas y si son realmente las que se han debido hacer. También saber si han platicado con Estados Unidos después de esta medida que tomó el gobierno. ¿Les han llamado a ustedes? ¿Les han pedido de alguna forma alguna acción para evitar que lleguen los extranjeros a su país? Y también saber, ahorita que acaba de comentar que de este evento de mujeres, entonces ya podemos hablar que se ha dado la suspensión de este evento precisamente por la presencia de coronavirus, es decir, ¿ya hubo la suspensión de un evento por esta situación? Gracias. Gracias por las preguntas. Me voy de atrás para adelante. Sobre la Convención respecto a las mujeres, sus derechos reproductivos y su derecho a una vida libre de violencia, la convención que se canceló es la de Nueva York, no la de México. Entonces, en México hemos, por instrucciones del canciller Marcelo Ebrard y sus magníficos subsecretarios y subsecretaria, hemos estado en un diálogo fluido, precisamente haciendo el reconocimiento de riesgos y consecuencias de mantenerlo, cancelarlo, posponerlo, etcétera, etcétera. En ese proceso estamos. Respecto a las pruebas, es importante esto, lo hemos dicho muchísimas veces desde la esfera técnica. Hay un tipo de eventos de salud pública, voy a decir también el tecnicalismo, que se llaman no medibles, inconmensurables. Es decir, son fenómenos que ocurren de manera generalizada, de manera dispersa, que hacen no solamente imposible, sino inútil el tratar de contar cada uno de los casos. Durante el episodio, el escenario 1 de importación viral, sí es muy importante, porque la estrategia de contención es precisamente detección de casos, confirmación diagnóstica, su aislamiento y el estudio de contactos. Pero la característica de pasar del escenario 1 al escenario 2, transmisión comunitaria, es donde empieza la imposibilidad, ya no es posible rastrear las cadenas de transmisión por la cantidad de personas que están involucradas. Y ahí es donde empiezan no solamente las distintas otras medidas de salud pública, como las que se han comentado, sino también los cambios en la vigilancia epidemiológica. Por cierto, México es uno de 3 países de la región de América que la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, ha elegido para que sea de los que tempranamente cambien el modelo de vigilancia durante esta epidemia. El modelo de vigilancia básicamente es la manera en que identificamos el fenómeno en la población, y el cambio consiste en que una vez que pasáramos al escenario 2, transmisión comunitaria,
ya no tendríamos que estar haciendo un rastreo directo de todos y cada uno de los casos. Y se usa un modelo para fenómenos generalizados, que el mejor ejemplo es la vigilancia de influenza. La vigilancia de influenza en México desde 2005 usa un modelo, precisamente México fue de los que tempranamente adoptó el modelo, hoy se usa en casi todo el mundo, que consiste en que hay unas estaciones de monitoreo del fenómeno influenza. Esto es parecido al monitoreo ambiental, por eso hacemos esta comparación para que se entienda. El monitoreo ambiental, en el aire hay contaminantes, hay partículas de distintos tamaños, sería completamente imposible contar las partículas, imposible y además inútil. Y entonces lo que se hace es que en el territorio hay estaciones de monitoreo para medir la concentración de los contaminantes. Le pongo otro ejemplo que creo que va a ayudar también a entenderlo. Los análisis clínicos que se hace uno en el laboratorio para fines médicos, la biometría hemática, que es donde se cuentan las células de la sangre. Cuando uno va al laboratorio, le toman una muestra de sangre de 10 mililitros. De hecho, bastaría con 5. Y ahí se mide cuál es la concentración de glóbulos rojos o de hemoglobina, que es la proteína roja de la sangre, que tiene la persona. No los 10 mililitros, sino la persona. Es decir, no se necesita contar todos y cada uno de los glóbulos rojos que tiene la persona. Sería imposible, obviamente la persona habría que quitarle toda su sangre, pero además es inútil, porque basta tomar una muestra y como la muestra es una muestra representativa de la sangre que circula en el individuo, se puede saber lo que está ocurriendo en todo el individuo. Me regreso a la vigilancia epidemiológica, pero para que vean la comparación. En estos fenómenos de dispersión comunitaria, tenemos en México más de 125 millones de habitantes. Ahora con el censo veremos cuál es la actualización, a lo mejor ya estamos cercanos a los 130 proyectados. No podemos, porque no sirve, ni es posible, identificar a todo uno de los casos, porque en su momento habrá miles de casos si pasamos al escenario 3. Entonces lo que se hace es este monitoreo. Las estaciones de monitoreo no son hospitales especializados en la atención de coronavirus, que quede muy claro esto, son unidades de salud ordinarias, es decir, comunes, tanto centros de salud como hospitales, y la única particularidad es que para fines de salud pública, para fines de vigilancia epidemiológica, se les ha entrenado al personal para que hagan el monitoreo de estos fenómenos respiratorios. Entonces, cuando pasemos al escenario 2, vamos a tener una conversión del modelo de vigilancia epidemiológica, donde ya no vamos a estar contando caso por caso, porque vamos a empezar a tener cientos de casos, y lo que vamos a hacer es usar nuestro sistema de vigilancia de influenza, que ahora se va a convertir en un sistema de vigilancia de infección respiratoria aguda. Vamos a seguir vigilando influenza, vamos a seguir ahora a vigilar coronavirus, al igual que lo hacemos con varios otros virus respiratorios. ¿Sí tienen algún número de cuántas se han hecho por ahora y si son las que se necesitan? Lo cual es completamente intrascendente. ¿Cuántas se necesitan? No, porque se necesitan tantas como sea necesario. ¿Sí? Es decir, en la medida en que tengamos la vigilancia ahorita, que es caso por caso, todos los casos sospechosos pasan a pruebas de laboratorio. En algunos casos usamos una segunda prueba cuando la carga de virus en la garganta del paciente era muy grande al inicio. Antes de darlo de alta, después de sus 14 días de aislamiento, le volvemos a hacer otra prueba. El que tenía una carga baja no necesita porque ya la elimina. Entonces, esto es muy dinámico, depende de cuántos pacientes haya.